vamos a dar la bienvenida a la doctora Carmen Rubio Armendariz, quien dará inicio a nuestro eje temático de toxicología alimentaria con la ponencia La evaluación del riesgo en toxicología alimentaria, retos y oportunidades. Doctora Carmen Rubio, ahí está. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues es un placer compartir con ustedes esta última jornada del 6º Congreso Peruano de Toxicología y agradezco a los organizadores pues esta oportunidad para participar esta tarde en este encuentro que ha abordado pues la toxicología actual desde las distintas perspectivas y que esta tarde pues se va a centrar en su inicio en la toxicología alimentaria. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir esta primera presentación dedicada, como ha dicho pues Andy, a la evaluación del riesgo en toxicología alimentaria. Claro, Pues bien, claro que sí, doctora. Ahí antes, por favor, me gustaría poder presentarla, obviamente. La doctora la doctora Carmen Rubio es doctora en farmacia y es licenciada en Ciencia y Tecnología en los Alimentos. Tiene másteres en Toxicología y Seguridad de los Alimentos, en Atención Farmacéutica y en Educación Sanitaria a Pacientes. Tiene un diploma de especialización en Alimentación y Nutrición Aplicada en el Instituto Nacional de Sanidad Carlos III y diploma de Leading Organizations and Change en el MIT Sloan. Ella recibió el premio Día de Canarias para Jóvenes Investigadores en la rama Ciencias Médicas y de la Salud en el 2002 y en el 2020 recibió el premio de Outstanding Award por la Organización Hispana de Toxicología. En la Universidad de La Laguna es profesora titular de toxicología desde el año 2009 y directora del máster universitario en seguridad y calidad de los alimentos desde octubre del 2020. Las líneas de investigación que desarrolla se dedican a la toxicología alimentaria y ambiental en el área de evaluación de riesgo y seguridad del medicamento. Cuenta con 15 tesis doctorales dirigidas, ha participado en 14 proyectos de investigación y es coautora de más de 90 artículos en revistas científicas con factor de impacto. Es también miembro del Comité Científico de Seguridad Alimentaria de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición AESAN, del Ministerio de Sanidad, el Consumo y Bienestar Social desde el 2017 hasta la actualidad. Y también es parte del Comité Ejecutivo del HOT desde el 2009 hasta la actualidad, donde coordina diversos comités como por ejemplo el Our Committee, Education Committee y Global Outreach Committee, y es editora de la revista Tox Enlaces. Entonces, ahora sí, doctora, le damos la gran bienvenida. Gracias, obviamente, por su presencia aquí en nuestro evento. Le recuerdo que usted cuenta con 50 minutos de presentación y luego vamos a pasar a la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Buena presentación. muchísimas gracias, Andy, por esta cariñosa presentación. Realmente, pues la invitación se debe a mi pertenencia a la HOT, la Hispanic Organization de Toxicology, que espero sea de interés para todos ustedes y que al final de mi charla conseguiré presentar para despertarles la curiosidad y, por supuesto, el deseo de unirse a nuestro grupo de toxicólogos hispanos. Pues bien, cuando hablamos de toxicología alimentaria, tenemos que poner de manifiesto la relevancia de esta rama de la toxicología frente a otras ramas como pueden ser la toxicología experimental, la mecanística, la toxicología del medicamento, la molecular, etc. Entonces, la toxicología alimentaria constituye un campo importante de desarrollo profesional para todos aquellos que nos dedicamos a la toxicología. Pues bien, la charla de hoy la vamos a centrar en lo que es la metodología del análisis de riesgo, lo que se conoce como Risk Analysis, y principalmente a su primera fase, la evaluación del riesgo. Esta fase de evaluación del riesgo no tendría ningún sentido si no fuera posteriormente acompañada de las siguientes actuaciones: la gestión del riesgo alimentario y la comunicación del riesgo toxicológico de esos peligros alimentarios. Pues bien, si nos centramos en lo que es la evaluación de riesgos en toxicología alimentaria, lo que tratamos es de determinar los efectos adversos tóxicos para la salud de los consumidores que pueden producirse como consecuencia de la exposición
a peligros de origen alimentario. Cuando un toxicólogo inicia una evaluación de riesgo, tiene que seguir una metodología. La metodología implica 4 grandes pasos. Primero de ellos, la identificación del peligro objeto de estudio. La segunda, la caracterización de ese peligro que suponemos que es un riesgo. En tercer lugar, la determinación de la exposición dietética, porque estamos en toxicología alimentaria, a ese peligro. Y por último lugar, la caracterización del riesgo. A lo largo de la tarde vamos a definir todas estas fases. En primer lugar, hablaremos de la identificación del peligro. Cuando hablamos de identificar un peligro, hablamos de identificar pues, cualquier agente, principalmente químico, capaz de causar efectos adversos para la salud y que pueden estar presentes en un alimento o grupos de alimentos. Es decir, tratamos de responder a estas preguntas que aparecen a la izquierda en esta imagen y que hoy en día nos planteamos con respecto a los microplásticos. En segundo lugar, podemos caracterizar el peligro. Cuando caracterizamos el peligro, lo que hacemos es evaluar cualitativa y cuantitativamente la naturaleza, el tipo de los efectos adversos para la salud asociados a ese peligro en cuestión. La tercera fase, que es la determinación de la exposición, no es más que la evaluación cualitativa y cuantitativa de la ingestión probable o real de ese agente. Vamos a concentrarnos esta tarde en los químicos que están presentes en los alimentos y, digamos, estamos tratando de determinar. Y por último, la fase más importante de esta evaluación del riesgo es caracterizarlo, es decir, estimar, incluidas todas las incertidumbres, la probabilidad de aparición de esos efectos adversos o potenciales en la población o en el individuo objeto de estudio, considerando las 3 fases anteriores. Es decir, tratamos de responder a estas preguntas que a la izquierda nos estamos planteando los toxicólogos hoy en día con respecto a los microplásticos que son peligros de los cuales tenemos que avanzar en esta fase. Pues bien, aquí les resumo una vez más estas 4 fases, donde la segunda, que es la caracterización del peligro, en algunas ocasiones la denominamos evaluación, estimación de la dosis-respuesta. Pues bien, lo que tenemos que tener primero claro, lo que es un peligro frente a un riesgo. Me imagino que cuando estamos en una playa y vemos un tiburón y lo vemos desde la arena, pensamos que eso es un peligro, pero si nos metemos a bañarnos en la playa junto al tiburón, eso se transforma en un riesgo. Pues bien, esto es lo que ocurre cuando suponemos que un peligro está contaminando un alimento, si lo ingerimos, se convierte en un riesgo. Por tanto, a nivel español, cuando identificamos un peligro en seguridad alimentaria, y esto es la página web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y estamos en este campo de seguridad alimentaria, es tremendamente importante estudiar esos peligros químicos. Y hay expertos toxicólogos trabajando en la seguridad química de los alimentos. Pues bien, cuando nos preguntamos cuáles son esos agentes químicos que debemos de estudiar, esa seguridad química que puede estar en peligro, hablamos de contaminantes, de residuos de productos fitosanitarios, de ingredientes tecnológicos de los alimentos que queden residuales, de la migración de materiales en contacto con los alimentos o bien de residuos de medicamentos veterinarios. Pero esta tarde vamos a centrarnos en algunos contaminantes. Pues bien, ¿qué es un contaminante? Un contaminante alimentario es un peligro, es decir, es un agente químico que puede transformarse en un riesgo para el consumidor. Estos contaminantes no han sido añadidos intencionadamente a los alimentos, sino que aparecen en el alimento final como consecuencia de una contaminación a lo largo de su cadena de producción. Esta contaminación puede proceder del medio ambiente y, por tanto, hay que vigilar el estado y hay que monitorizar la contaminación medioambiental porque muchas veces los contaminantes ambientales terminan en los alimentos. Lo cierto es que hay muchas veces que no podemos asegurar un nivel cero de un contaminante en los alimentos.
Y por ello, determinados contaminantes ambientales que están presentes en los distintos ecosistemas, aplicamos a nivel de la regulación el principio ALARA, as low as reasonable achievable, tan bajo como sea razonablemente posible, porque si no nos moriríamos de hambre en alguna. Pues bien, dentro de estos contaminantes alimentarios, ¿qué sustancias son las que los toxicólogos estudian? Pues básicamente hoy están de moda las micotoxinas, la aflatoxina, la ocratoxina, los nitratos, los metales, sobre los que vamos a hablar mucho esta tarde, la acrilamida, la contaminación por radionúcleos, toxinas naturales, contaminantes orgánicos persistentes, los famosos COPS, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, otros contaminantes. Entre estos nuevos contaminantes han surgido desde hace unos años una gran preocupación por los conocidos como microplásticos y nanoplásticos, de los cuales sabemos prácticamente nada. Pues bien, sobre un grupo de estos contaminantes que son los metales pesados, nos ha preocupado a lo largo de la historia el mercurio, un contaminante ambiental que debido, pues digamos, a la actividad antropogénica ha terminado contaminando los ecosistemas y produjo en Japón 2 grandes accidentes e intoxicaciones alimentarias, la bahía de Minamata y de Niigata, con grandes efectos neurotóxicos en los consumidores finales de los productos de la pesca contaminada. Pues bien, en Canarias, en nuestra comunidad autónoma donde yo vivo en las Islas Canarias, España, hemos analizado toda nuestra dieta y efectivamente hemos identificado que el grupo de los alimentos de la pesca son, de todos aquellos que tenemos presentes en nuestra dieta, los más contaminados con mercurio. Los hemos analizado y hemos observado pues esta concentración que aparece señalada en amarillo y que hemos publicado en un artículo como les pondré al final. Pero hoy en día existe preocupación por otros peligros que hemos identificado, peligros que están en el medio ambiente y que sabemos que entran en la cadena alimentaria, y entre ellos destacan los microplásticos. De todos los microplásticos, posiblemente los que más nos interesan en los alimentos son el PET, el PVC, el polipropileno o el poliestireno. Pues bien, estos microplásticos que en un principio pensamos que solo están en los alimentos marinos, hoy en día sabemos que están extendidos por todos los ecosistemas y aparecen tanto en verduras, en frutas o como en productos ultraprocesados. Esto es el resultado de un estudio de un compañero presentado hace solo 10 días en una reunión de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Los microplásticos, que es un tema, un peligro que hemos identificado, además de los alimentos de la pesca, están presentes en el agua de bebida. Es otro de los alimentos más estudiados con respecto a los microplásticos. Pero es un peligro muy reciente. Nos empezamos a preocupar por los microplásticos en el año 17 y hemos analizado pues, el agua potable, las fuentes de agua dulce, tanto superficiales como subterráneas, y las aguas residuales. Existen muchos estudios recientes sobre este peligro identificado en los alimentos, concretamente en el agua. Y de todos los polímeros se vuelven a señalar las moléculas anteriormente citadas, el polietileno sobre todo y el polipropileno. Sin embargo, pues bueno, hay mucha duda y controversia sobre los métodos de muestreo, el aislamiento de estas moléculas, la identificación y sobre todo la nomenclatura que utilizamos los científicos para comunicar sobre este peligro alimentario. Entonces, en definitiva, la situación actual es que determinadas agencias y sociedades científicas, muy recientemente, en concreto yo fui coordinadora del informe de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, concluimos que la información y los datos actuales disponibles no nos permiten caracterizar este riesgo, porque tenemos muchos vacíos de conocimiento. En definitiva, tenemos que conocer cuál sería el segundo paso que necesitaríamos seguir en un análisis de evaluación de riesgo. La segunda fase, identificado el peligro alimentario, es la caracterización de ese peligro. Es decir, conocer cuáles son los efectos adversos que a nivel de los distintos sistemas del organismo pueden aparecer como consecuencia
en este caso, de la exposición dietética a este peligro. Es decir, estamos en lo que se denomina ahora mismo la caracterización del peligro. Entonces, para caracterizar el peligro, lo que suelen hacer los investigadores, solemos hacer todos, es valorar lo que se denomina la relación dosis-respuesta. Para valorar la relación dosis-respuesta, utilizamos distintas pruebas toxicológicas de laboratorio, donde extraemos y obtenemos muchísimos datos experimentales y construimos diversas curvas, y buscando pues la dosis letal 50, los umbrales de toxicidad, los efectos máximos y distintos valores orientativos que nos ayuden a ver a partir qué respuestas se observan a qué niveles de dosis y qué gravedad tienen esas respuestas. En definitiva, cuando construimos curvas de dosis-respuesta y podemos tener las curvas para distintos efectos de un mismo producto, es decir, puede haber efectos renales, neurológicos, hepáticos, de disrupción endocrina, etcétera, tenemos que conocer a partir de qué dosis aparecen y cuál, digamos, sería la frecuencia de aparición. Porque necesitamos caracterizar ese peligro con valores de referencia, biomarcadores de exposición y, por tanto, valores guía. Estos valores guía, generalmente, en toxicología alimentaria, suelen ser para sustancias adicionadas intencionadamente a los alimentos, como pueden ser los pesticidas, las drogas de uso veterinario o bien los aditivos alimentarios. Hay un valor guía que es la admissible o acceptable daily intake, la ingesta diaria admisible. Sin embargo, para los contaminantes, nuestro valor guía, que es producto de esta fase de caracterización del peligro, suelen ser ingestas tolerables, valores que denominamos ingestas tolerables. Y esas ingestas tolerables o permisibles suelen ser lo que se denomina en inglés TDI o bien PTWI, y que ahora volveremos a definir: Provisional Maximum Tolerable Daily Intake o Provisional Tolerable Weekly Intake. Pues bien, este valor guía que necesitamos para caracterizar el peligro y que obtenemos de toda esta experimentación en los contaminantes se va a denominar ingesta diaria tolerable. Es decir, la cantidad de ese peligro que una persona va a poder ingerir diariamente a lo largo de toda su vida sin suponer un riesgo para su salud. Este valor lo vamos a obtener de los estudios de experimentación en animales, pues utilizando todos los datos y factores de incertidumbre que, digamos, manejamos con frecuencia. Y esta ingesta diaria tolerable la vamos a aplicar exclusivamente para aquellas sustancias que no deberían de encontrarse en los alimentos y que denominamos contaminantes. A la derecha de esta diapositiva les he puesto aquel valor guía que utilizamos para aquellas sustancias que sí adicionamos voluntariamente a los alimentos y que sabemos que quedan. Y por eso le llamamos IDA, ingesta diaria admisible, y no es tolerable. Pero también tenemos otro valor guía, que es el margen de exposición, el MOE, que se utiliza para sustancias en las que no es posible establecer una ingesta diaria tolerable, una tolerable daily intake. Y por eso, pues le tenemos que aplicar una nueva aproximación para la evaluación del riesgo que se denomina margen de exposición. No se preocupen porque ahora voy a ir detallando todo esto. Pues bien, para esas sustancias químicas tóxicas, la ingesta diaria tolerable se utiliza o se obtiene empleando el valor más sensible del estudio más pertinente de desarrollo. Es decir, cuando yo en la gráfica de abajo tengo la dosis respuesta, voy a obtener o bien un valor de NOAEL, que es el mayor nivel de exposición sin efecto adverso observado, o bien voy a obtener un valor de LOAEL, que es el menor nivel de exposición al que un efecto adverso concreto es observado. Pues bien, generalmente usando el NOAEL preferentemente más que el LOAEL y dividido por un factor de incertidumbre que suele ser de 100, obtenemos esa ingesta diaria tolerable que vamos a permitir a nuestra población. Pero bien, ese valor de división de 100 que yo he explicado tiene que ver porque sabemos que el NOAEL tiene una serie de
incertidumbre. Básicamente, al trasladar los valores de experimentación animal a los hombres y luego para asegurarnos la variabilidad interindividual. Por eso dividimos siempre el NOAEL por 100 para obtener la Tolerable Daily Intake o la Admissible Daily Intake. Pues bien, en el caso del mercurio, que es uno de los peligros alimentarios que están bien caracterizados en esta segunda fase, pues se conocen bien los niveles de toxicidad y las dosis tóxicas a partir de las cuales pues aparecen síntomas, tanto en sangre como en otros tejidos diana. Y estos son los valores producto de esta fase de caracterización del peligro, que es la segunda fase de la evaluación del riesgo. Pues bien, con todos estos datos, la FAO y la OMS han ido publicando distintos niveles de ingesta semanal tolerable provisional, porque está siempre en revisión, para el mercurio o para el metilmercurio, que es la forma más tóxica de este metal pesado. Estos valores han ido revisándose para proteger cada vez más al consumidor y además han derivado en el establecimiento de una cantidad máxima permitida en los pescados, tanto blancos como azules, que son comercializados. Pues bien, no solo el mercurio, sino todos otros contaminantes han sido evaluados y caracterizados. En este caso, les refiero pues un estudio de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, en el que se establece la Tolerable Weekly Intake para el carne. Pero también les dije antes que no todos los contaminantes permiten pues, el establecimiento de una Tolerable Daily Intake, porque hay algunos contaminantes que son genotóxicos o carcinogénicos. En ese caso, no podemos establecer una TDI y tenemos que hacer un estudio del margen de exposición, el MOE, que es una descripción cualitativa sobre el posible riesgo que puede aparecer. El margen de exposición proporciona información sobre el peligro sanitario. Además, es una herramienta para todos los asesores del riesgo que están caracterizándolo y cuando nos referimos a sustancias genotóxicas o carcinogénicas. También nos ayuda a conocer el margen de exposición a definir las intervenciones o acciones a llevar a cabo. El margen de exposición no nos cuantifica el riesgo, nos sirve de alarma, de orientación. Y como línea general se dice que cuando el margen de exposición es superior a 10.000, para las sustancias genotóxicas y carcinogénicas hay un nivel bajo de peligro para la salud pública. Pues bien, pasamos a la fase 3 de la evaluación del riesgo en toxicología alimentaria, que es la fase más bonita, donde determinamos la exposición de una población en concreto, de un grupo poblacional en concreto, embarazadas, niños, población adulta, población peruana, población española. Cada población tiene una exposición diferenciada. Y para ello, para llevar a cabo esta fase, necesitamos conocer los datos de consumo de alimentos que están contaminados por nuestra población. Entonces necesitamos los hábitos de consumo y los niveles de contaminación en los alimentos incluidos en esa dieta. Es decir, en esta fase de determinación de la exposición, lo que va a hacer el toxicólogo alimentario es hacer un estudio de dieta total, lo que se denomina Total Diet Studies. Pues bien, en España, como en todos los países, suele existir encuestas nacionales de consumo de alimentos. Estas encuestas no pueden ser fotos fijas, porque nuestros hábitos de consumo van variando. Por lo tanto, los estudios de evaluación de la exposición, esta fase 3, tiene que realizarse con frecuencia, porque los hábitos van cambiando y por tanto la exposición a ese peligro alimentario también cambia. Nosotros en las Islas Canarias evaluamos pues, el consumo de alimentos, ahora lo realizamos a nivel nacional, pero en su momento teníamos el consumo de alimentos diferenciado para cada una de nuestras poblaciones y eso nos permitió valorar la exposición de cada una de nuestras islas. Publicamos los artículos de exposición, de contaminación de cada uno de los grupos de alimentos que estaban presentes en la dieta de los canarios
y analizamos todos los metales pesados. En este caso les pongo la concentración de plomo. Antes le puse la de mercurio. Y también vemos como aquí el pescado es uno de los grupos de alimentos más contaminados también con plomo. Además, lo que hicimos, combinando los datos de consumo y los datos de contaminación, pues lo que hicimos fue estimar la exposición dietética a este peligro alimentario. Y dijimos, pues nuestra población está expuesta a un total de tantos microgramos al día de este contaminante que es el plomo. Ahora bien, lo que nos interesaba en esta fase era también saber qué grupo de alimento era el más contaminado, porque ese grupo de alimentos es el que tiene que ser objeto de regulación y monitorización por cualquier acción de gestión del riesgo alimentario. Y además, no nos interesa solo mirarnos a nosotros mismos, a nuestra sociedad o nuestra comunidad, sino mirar cómo están las otras comunidades a nuestro alrededor, mirar cómo está la situación en otras provincias, mirar en otros países, etc. Los estudios de comparación. Eso es lo que hace Europa. Pues bien, les presenté el del plomo, también lo hicimos para el mercurio. Estimamos la ingesta total de consumo de mercurio a partir de la dieta en nuestra población y dijimos que esta ingesta diaria, multiplicada por 7 días de la semana, se transformaba en casi 40 microgramos de mercurio a la semana. Es decir, que mi población, yo misma, consumo 40 microgramos de mercurio a la semana. Ahora bien, ese consumo es inferior a la ingesta semanal tolerable provisional fijada para una persona de 70 kilogramos, aunque yo no tengo 70 kilogramos, pero más o menos, que es de 280. Por lo tanto, la ingesta semanal de mi población es inferior a la ingesta semanal provisional tolerable. Entonces, no hay riesgo. Ahora bien, como no les quiero hablar exclusivamente de metales pesados, les quiero hablar en esta fase también de un reto para todos nosotros toxicólogos alimentarios. El reto de los microplásticos. Lo hemos identificado como un peligro, lo tenemos que caracterizar, es una tarea pendiente de la toxicología, caracterizar cuál es el peligro y los efectos derivados de la exposición a microplásticos por distintas vías, pero en este caso por vía dietética. ¿A dónde llegan los microplásticos que consumimos por la dieta? ¿Son nefrotóxicos? ¿Son disruptores endocrinos? Etc. Y también tenemos que saber estimar y determinar la exposición. ¿Cuáles son los alimentos más contaminados con microplásticos? Si esos microplásticos presentes en la dieta somos capaces de absorber. Pues bien, hay distintos estudios, la bibliografía ha crecido enormemente en los últimos años sobre los microplásticos en los alimentos. Aquí hablamos de los mismos componentes microplásticos que citamos al principio y que son los más comunes, en este caso, en el tracto gastrointestinal de los pescados. Es decir, que hay una sospecha de la comunidad científica de que el medio ambiente llega a contaminar a los productos de la pesca, pero en los pescados los microplásticos quedan retenidos en el tracto gastrointestinal y no son distribuidos al organismo. Por tanto, el consumo de músculo de pescado no va a suponer una fuente de exposición dietética del hombre a microplásticos. Sin embargo, si consumimos el pescado completo, incluido ese tracto gastrointestinal, sí estaríamos consumiendo microplásticos de origen dietético. Pues bien, los microplásticos presentes en este caso en mejillones, porque son, digamos, los principales alimentos identificados como fuente dietética de microplásticos, ya están en controversia. ¿Por qué? Porque hay muchos autores que apuntan a que la exposición del humano a los microplásticos por vía dietética es irrelevante si la comparamos con la exposición del hombre a los microplásticos por vía inhalatoria, preferentemente por microplásticos que proceden de la ropa. Pues bien, hay muchos datos, como les digo actualmente, sobre microplásticos en mejillones, que además de analizar la contaminación de los moluscos, analizan la exposición dietética procedente de estos moluscos.
Sin embargo, también hay que ver cómo afectan las técnicas culinarias a la contaminación de esos microplásticos o de esos otros contaminantes. Es decir, son las técnicas culinarias capaces de destruir, modificar los niveles de esos contaminantes. Pues en el caso de los microplásticos se observa que el hervir los alimentos puede descontaminar el alimento porque traslada microplásticos desde el alimento al agua de cocción. Pues bien, otro de los alimentos que últimamente llama la atención sobre su contaminación es la sal de mesa. Existen muchos estudios que señalan a la sal de mesa de origen marino como un alimento capaz de introducir microplásticos en la dieta del consumidor. Ahora bien, los mejores estudios son aquellos que comparan los alimentos originados en distintas zonas de producción, porque se podrían identificar zonas de producción de mayor contaminación. En este caso, se ha publicado que las sales de mesa procedentes de zonas industrializadas y contaminadas van a presentar más microplásticos que las sales procedentes de zonas costeras menos contaminadas y de mayor calidad. Con respecto al agua de consumo, cuando estamos en esta fase de determinar la exposición, nos preguntamos, ¿qué importancia puede tener el agua en la exposición a microplásticos? Y en este caso nos damos cuenta de que el agua, digamos, a pesar de tener ciertas cantidades de microplásticos, no plantea un problema de seguridad alimentaria en cuanto a sus niveles de microplásticos. Pues bien, posiblemente el estudio más relevante para aquellos que quieran profundizar en la evaluación del riesgo de los microplásticos, deban de consultar el estudio de Cox et al. Que evalúa la exposición a microplásticos en la dieta estadounidense, donde señala pues tanto la exposición dietética como la exposición inhalatoria y apunta a que el consumo de agua embotellada puede aportar más microplásticos que el consumo de agua de abastecimiento público. Pues bien, hace 10 días, también en un encuentro de la Asociación de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, tuve la oportunidad de coincidir con los investigadores belgas que han analizado toda la dieta de los belgas, señalando aquellos grupos de alimentos, vean ustedes todos los grupos de alimentos que ellos estudiaron, que estaban contaminados con microplásticos y qué importancia podían tener estos otros grupos de alimentos de los cuales los investigadores no habíamos pensado. Al pensar en microplásticos pensamos en alimentos marinos, pensamos en agua, pero nos olvidamos de la fruta, pues los belgas analizaron los microplásticos en la fruta y los identificaron. También analizaron pues la leche, las carnes, los cereales y otros productos. Es decir, están avanzando hacia los estudios de dieta total. Pues bien, si dejamos esta tercera fase, hemos identificado el peligro, lo hemos caracterizado, hemos conocido cómo hacer la estimación de la exposición a partir de datos de contaminación y datos de consumo de alimentos, pasamos al cuarto y último paso de esta evaluación de riesgo. La fase 4, la caracterización del riesgo, donde vamos a determinar cualitativa y cuantitativamente, es decir, si el daño, la probabilidad de aparición del riesgo en nuestra población, en nuestro individuo, pues es potencial o es real y a partir de qué dosis o de qué cantidad y dónde va a aparecer ese riesgo, si es un riesgo nefrotóxico, neurotóxico, etc. Para realizar esta fase de caracterización del riesgo, necesitamos indudablemente haber concluido los 3 pasos anteriores. La caracterización del riesgo generalmente se hace con unas tablas similares a esta, donde pues se señalan las distintas, digamos, efectos o daños sobre la salud y la frecuencia a la que aparecen, la probabilidad que aparece. Y se va pues identificando el riesgo de una sustancia como alto, moderado o bajo.
Nada más que puedo referirles a nuestros estudios publicados sobre la evaluación de riesgos en nuestra comunidad, en la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias en España, donde hemos llegado a la conclusión de que no existe, nuestros alimentos están contaminados con metales pesados, pero no hay riesgo. Y hemos hecho la caracterización de dicho riesgo siguiendo estas 4 etapas. En el caso de la izquierda, como antes les señalé, el mercurio, les he puesto, digamos, esa caracterización del riesgo que fue publicada en la revista Food Additives and Contaminants. Hemos hecho también el mercurio, hemos hecho mucho, el cadmio, el aluminio, casi todos los metales. Es decir, nos formulamos un problema, identificamos unos peligros, los caracterizamos, estimamos la exposición dietética, hacemos una caracterización del riesgo y ahora el siguiente paso es, con estos datos procedentes de los científicos o de los resultados de las investigaciones, ¿qué hacen nuestros gestores y nuestros comunicadores? Por tanto, es muy importante estar alineados y tener una buena comunicación con los gestores del riesgo, especialmente con las autoridades gubernamentales y con los reguladores. Por tanto, la gestión del riesgo es un proceso que tienen que hacer, digamos, aquellos responsables para ponderar, valorar distintas opciones normativas a la luz de los resultados de la evaluación del riesgo que acabamos de mencionar. Y si es necesario, pues seleccionar aquellas medidas apropiadas y necesarias para prevenir, reducir o eliminar el riesgo alimentario que acabamos de evaluar y garantizar el alto nivel de protección de la salud. En este caso, dentro de nuestro marco de actuación, que es la Unión Europea, pero que es actualmente un marco global. Pues bien, dentro de la gestión del riesgo, generalmente los encargados de tomar esas decisiones necesitan mucha información. Nadie se atreve hoy a tomar una medida de gestión sin estar basado en una documentación sólida de evaluación del riesgo. Generalmente los gestores de riesgo lo que hacen es intentar controlar una situación de riesgo, tomando las acciones más eficaces para reducirlo, en función básicamente de la relevancia de la cadena de suministro, donde se ha presentado este problema o este peligro. Además, poner en práctica cualquier disposición normativa necesaria, valorando siempre los efectos socioeconómicos de esa medida de gestión del riesgo y el impacto ambiental que se pueda producir. En Europa, como ocurre en casi todos los países, existe un reglamento que en este caso regula y limita los contaminantes presentes en los productos alimenticios. Y este reglamento nos permite en muchas ocasiones caracterizar nuestro peligro. Este marco legislativo realmente se basa en 3 líneas principales, 3 visiones. La visión de la salud pública, la visión de dinamizar y fomentar las buenas prácticas de fabricación de los productos alimenticios y la salud pública y el mercado interior, la relación entre la salud pública y nuestro mercado interior. Pues bien, con respecto a la salud pública, se deberán de prohibir pues aquellos productos que contengan contaminantes en proporciones inaceptables respecto a la salud pública y en particular desde el punto de vista toxicológico. Con respecto a las buenas prácticas de fabricación, los contaminantes deberán de mantenerse, debemos de exigirle a la industria que los mantenga al mínimo nivel posible, mediante prácticas correctas de fabricación a lo largo de toda la cadena de producción. Además, debemos de solicitar y proteger la salud y el mercado interior estableciendo límites máximos. Los reguladores se tienen que mojar, deben de estar al día, deben de seguir a una velocidad similar a la de la ciencia, la de la producción de datos, el establecimiento de normativas y marcos que nos protejan a los consumidores y que ayuden a la industria a fabricar productos seguros. Entonces, estos límites máximos están, digamos, establecidos por algunos reglamentos de la Unión Europea que constituyen para nosotros, pues, digamos, la madre del cordero. Sin estos límites máximos no podríamos los consumidores estar tranquilos y pensar que todos nuestros alimentos son seguros. Pues bien, la última fase del análisis de riesgo, hemos visto la evaluación,
hemos visto por otra parte la gestión del gobierno, de aquellos responsables, de todas las autoridades responsables de esos riesgos, de proteger realmente a la población, y ahora la pata más importante, la de la comunicación del riesgo. Muchas veces incorrectamente delegada, porque no existen figuras claves comunicadoras del riesgo, que informen adecuadamente con el lenguaje adecuado y los mensajes oportunos a la sociedad. Y por tanto hay que mantener un continuo, digamos, una excelente relación con los medios de comunicación y estar activos en todos los canales de difusión de comunicación de riesgo. En este caso les pongo algunos ejemplos de comunicación publicados por nuestro Ministerio de Sanidad sobre la exposición al mercurio a través del consumo de pescado. En este caso, pues, se especificaba que las mujeres embarazadas o que estuvieran planificando, o bien los niños lactantes, debían de evitar el consumo de especies de alto contenido en mercurio y consumir exclusivamente unas raciones a la semana de aquellas especies de bajo contenido de mercurio, que es pescado blanco, y este generalmente es pescado azul. Limitar el consumo en el caso de niños entre 10 y 14, y en este caso la población en general podía tomar un máximo de raciones. Esta es una forma de comunicar, de trasladar los mensajes a la sociedad, de forma sencilla, que la población lo entienda. Estos mensajes están aquí ampliados. A nivel europeo, actualmente preocupa mucho, y a mí concretamente, que llevo un año trabajando en esto, es la cafeína, y sobre todo su contenido en las bebidas energéticas, lo que son las energy drinks, que están siendo últimamente combinadas con alcohol y que están siendo objeto de abuso. Pues bien, también hay comunicación de riesgos sobre cafeína. Aquí les pongo los trípticos de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, y que nos explica por qué han llevado una evaluación del riesgo, un risk assessment, qué es lo que cubre esa evaluación, y además cuál es la estimación del consumo de esta cafeína por parte de la población europea, dividiendo pues los distintos grupos poblacionales considerando los distintos escenarios de consumo, y lo que hace es estimar el consumo de cafeína en los distintos grupos poblacionales, como les acabo de decir. Además, hace una caracterización del riesgo en esta comunicación, estableciendo pues, una posible relación entre los potenciales efectos adversos cuando pues, estos alimentos se consumen de forma combinada, por ejemplo, con alcohol. Esto es una caracterización del riesgo. Ahora bien, también existen documentos de comunicación del riesgo interesantes, con mensajes clave, que en este caso la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura comunica más recientemente, en este caso, sobre los microplásticos, para que dejemos de tenerle miedo y estemos tan alertas sobre los microplásticos en los productos de la pesca. Aquí hay sobre nitratos y nitritos, por qué se evaluaron y se justificaron. Y ahora voy a dedicar los últimos minutos de mi charla a presentarles a ustedes la Organización Hispana de Toxicólogos. El HOT, Hispanic Organization of Toxicologists, es un grupo de trabajo dentro de la organización o la Sociedad de Toxicología Americana, la SOT. Entonces, ¿quiénes somos? Pues realmente somos toxicólogos hispanos que nos vemos, nos reunimos tanto en sesiones virtuales como en los congresos de la SOT, que mantenemos, pues digamos que tenemos una visión general sobre la toxicología, que estamos comprometidos en la difusión de la toxicología y también en el desarrollo profesional de los jóvenes toxicólogos hispanos. Por lo tanto, somos un grupo que lidera, digamos, la presencia de los latinos, de los hispanos, dentro de la Sociedad Norteamericana de Toxicología, y mantenemos, digamos, viva y latente a Latinoamérica dentro de, digamos, de la sociedad americana. Siempre comprometidos, lógicamente, con todas las temáticas, pero sobre todo con, digamos, la internacionalización y la proyección global.
Realmente nosotros trabajamos en todos los campos, debatimos sobre todas las, digamos, líneas de trabajo de la toxicología, desarrollamos actividades educativas, conducimos programas sobre todo de mentoría, donde toxicólogos más experimentados tutorizan a jóvenes toxicólogos latinos que quieren desarrollar su carrera profesional a nivel académico, a nivel industrial, que buscan becas, buscan proyectos, buscan socios, buscan estancias en el extranjero, etc. Estamos insertos dentro del grupo de trabajo y de los líderes de la Society of Toxicology. Buscamos fuentes de financiación, realmente favorecemos la comunidad, somos como una familia que nos ayudamos, nos promocionamos y nos entendemos, porque a veces pues hay que hablar de temas tan dispares como la diversidad, la igualdad, la dificultad para tener las mismas oportunidades cuando pues intentamos acceder a puestos altos de ciencia o incluso movernos entre países. Por tanto, los miembros de la HOT pertenecemos a distintos países. Yo estoy en España, pero casi todos los miembros, el 70%, están tanto en México, en Estados Unidos como en Canadá. Hay gente de Europa y un 13% todavía, digamos, pertenecen digamos, a países de América Latina. Casi todos los HOT, el 50% pertenece a la academia, pero hay gente que trabaja, miembros de HOT que trabajan en el gobierno, en la industria o en otros sectores. Y muchos, el 80% son profesionales en activo y otros son estudiantes. 20% se benefician de becas, se benefician de Travel Awards para asistir a los congresos. Es decir, hay múltiples actividades y beneficios de pertenecer a HOT. La cuota anual es muy baja y da muchas oportunidades, desde premios, reconocimientos, becas, ayudas económicas. Además, publicamos una revista que se llama Tox Enlaces, que nos mantiene alerta de las novedades, de los encuentros, etcétera. Y además, muchos de nosotros somos invitados, como hoy he sido yo, a intervenir en determinados encuentros internacionales. Por lo tanto, el mantenernos en contacto entre lo que llamamos sister organization es muy, muy importante. Aquí están los socios de HOT que están distribuidos por todo el mundo. Todos tenemos nombres y apellidos. Yo he dejado el comité ejecutivo de la HOT el mes pasado. Ahora estoy en Women in Toxicology, otro grupo de trabajo que también intenta defender la presencia de la mujer toxicóloga dentro de la ciencia y de los puestos relevantes, rompiendo ese techo de cristal que algunas científicas pues hemos tenido, pero todos somos un grupo de profesionales dedicados y amantes de la toxicología con ganas de promocionar a nuestros jóvenes talentos y sobre todo a promover la toxicología de los hispanos. Muchísimas gracias una vez más. Aquí estoy yo en una foto reciente en uno de nuestros congresos. Hay póster de HOT, hay fiestas virtuales de este año, algunas presenciales y bueno, pues todos estamos deseando vernos en el congreso HOT del año que viene en San Diego. Y sin más, pues voy a dejar de compartir la pantalla y quedo a disposición de todos ustedes para resolver cualquier duda o pregunta, pero quiero reiterar mi agradecimiento a los organizadores de este Congreso Peruano de Toxicología por haber contado con la Organización de Toxicólogos Hispanos y por haberme invitado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimada doctora Carmen Rubio, por su excelente exposición en primer lugar y también por esa breve introducción que hizo acerca de esta genial organización que es la Organización Hispana de Toxicología, de la cual yo justamente puedo dar fe de que realmente es una organización que apoya muchísimo a los no solo estudiantes, sino también profesionales, toxicólogos, de América Latina. Es una red muy colaborativa realmente y a mí nunca me han dicho que no, por ejemplo. Entonces, realmente le agradezco bastante por esa información tan valiosa que nos ha dado y también aprovechando en relación a su cargo de ahora representante de Women's in Toxicology, me parece, es importante también resaltar
que el programa de este congreso es 50% conformado por toxicólogas. Entonces, ese también es un muy lindo, no, un detalle no menor, por así decirlo, para que la gente también vea que el avance de la toxicología obviamente es por parte de mujeres y hombres por igual. Muchísimas gracias, doctora. Ahora, si me permite, vamos a pasar a la ronda de preguntas, que tenemos muchísimas, entonces comenzamos de una vez. La primera consulta es de Alejandro Chávez Quispe. Él pregunta, ¿cuál es la importancia de la trazabilidad dentro de la prevención de intoxicaciones por alimentos? La trazabilidad es fundamental porque ayuda a identificar el momento o el proceso donde se ha producido la contaminación, la incorporación de ese contaminante al alimento. La trazabilidad nos ayuda a identificar un lote contaminado, paralizarlo, incautarlo y que ese lote, por ejemplo, contaminado, siga, digamos, siendo un riesgo para la población, pero en caso de que la contaminación se produzca por un proceso de producción, nos ayuda a establecer medidas preventivas minimizadoras de la producción de ese riesgo. Pensemos, por ejemplo, en un riesgo derivado de la incorporación o de la migración de un contaminante o de una molécula desde un envase a un alimento como consecuencia de una elevada temperatura durante pues, un almacenamiento o durante un proceso. Pues se puede modificar, digamos, ese proceso productivo para evitar, digamos, la presencia del contaminante en el alimento. Por lo tanto, la trazabilidad es una medida esencial en la seguridad alimentaria y en la protección del, digamos, del consumidor. Pero sobre todo ayuda a identificar lotes contaminados y los consumidores afectados. Muchísimas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es de Tere Soicalap. Me parece que es Teresa del HOT. Mi pregunta para la doctora Carmen es si existe algún programa en conjunto con el gobierno para informar a la población y educarla en respecto al riesgo toxicológico de alimentos de alto consumo. Según la información presentada, el pescado está altamente contaminado con plomo, pero de igual forma las salchichas y carnes frías también muestran un riesgo similar y estos alimentos podrían contaminarse debido al procesamiento por la industria. Gracias. Bueno, pues agradezco la pregunta. Bueno, cuando hablamos de plomo, mercurio, cadmio, tenemos que pensar que son contaminantes ambientales presentes en todos los alimentos que están incluidos en nuestra dieta. Es decir, hay alimentos que tradicionalmente han estado más contaminados que otros. El uso de las gasolinas con plomo contaminó mucho los productos vegetales, a diferencia del mercurio que contaminó preferentemente los productos, digamos, de origen marino. Pero la presencia de plomo o de cadmio o de mercurio en un grupo de alimentos no excluye la presencia en otro. Por tanto, las autoridades sanitarias tienen que ser sensibles a que estos contaminantes pueden aparecer en cualquier grupo de alimentos de la dieta. Tienen que monitorizarlos, tienen que evaluarlos y medirlos, determinarlos con frecuencia, sin excluir ningún grupo. Ahora bien, hay que focalizar las campañas de monitoreo en aquellos grupos que con mayor frecuencia han mostrado contaminación a lo largo de la historia. Existe colaboración y además existe un compromiso de las autoridades sanitarias de colaborar con la academia, con los científicos, para la educación de la población. Son muchos, digamos, los mensajes instructivos que se tratan en conjunto en esta colaboración para trasladarlos a la población. Pero esos mensajes no buscan nunca el alarma de la población, sino que la población haga un consumo de alimentos diverso, que sea una dieta en la que se incluyan todos los alimentos y que lo que hace es invitar a que las autoridades vigilen que los alimentos comercializados por las rutas legales cumplen con la normativa. Es decir, nuestros países tienen que regular estos contaminantes para que los productores cumplan con esa normativa y los consumidores estemos tranquilos. Pero los toxicólogos no buscamos alarmar, sino educar.
Y esa educación son los ejemplos que he puesto sobre el mercurio. Lo que dice es que hay que restringir su consumo en determinados momentos. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es de José Manjarres. Él consulta, ¿los microplásticos podrían llegar a la mayor parte del mundo debido a las corrientes marinas? ¿Cierto? Encontramos microplásticos repartidos por todo nuestro planeta. Efectivamente, los microplásticos están repartidos. La pregunta es, como estamos hablando de toxicología alimentaria, ¿cuáles son los alimentos que son capaces de vehicular esos contaminantes ambientales al hombre? ¿Cuáles son esos alimentos? ¿Qué cantidad de microplásticos contienen? Y si esos microplásticos que ingerimos por la vía oral son capaces de atravesar nuestro tracto gastrointestinal, ser absorbidos, a qué tejidos son dirigidos, con qué tejidos reaccionan o interaccionan, en qué tejidos producen efectos, cuáles son las dosis a las que aparecen esos efectos, ¿vale? ¿Cuál tendrá que ser la exposición y cómo podemos regularlo, medirlo? Actualmente, el principal inconveniente de los microplásticos son los métodos analíticos. Hay que normalizarlo y todos los investigadores tenemos que hablar un mismo lenguaje, utilizar una misma nomenclatura. Claro que sí. Muchísimas gracias. La siguiente consulta es nuevamente de Alejandro Chávez Quispe. Su pregunta es, ¿existen estudios sobre la toxicidad de alimentos transgénicos? Existen estudios sobre la toxicidad de alimentos transgénicos. Yo no soy experta en este tipo de alimentos, debo de reconocerlo, pero la contaminación ambiental de los alimentos no transgénicos suele ser similar a la de los alimentos transgénicos, siempre y cuando estén cultivados en el mismo entorno. Si hablamos de contaminantes ambientales, presentes en alimentos, da lo mismo que sean, en este caso, transgénicos que no transgénicos. Tendrá que ver con las condiciones de producción del alimento. Ok. La siguiente pregunta es de José Alberto Yanacone Oliver. Su pregunta es, ¿tienen normativa en evaluación en Europa para los microplásticos? No hay normativa porque la segunda fase de la evaluación del riesgo, que es la caracterización del peligro, es todavía un reto. No, los investigadores no hemos conseguido evaluar la dosis respuesta de los microplásticos. Interesante. Él hace una pregunta subsiguiente, que es, ¿qué se sabe en España por el consumo de moluscos y crustáceos con microplásticos primarios y secundarios? Los microplásticos que detectamos en los moluscos son generalmente microplásticos secundarios, los que proceden, digamos, de la destrucción de los macroplásticos como consecuencia de la luz ultravioleta y de, digamos, agresiones medioambientales. Esos microplásticos secundarios que consumimos a través de los moluscos están, digamos, han sido determinados en muchos estudios sobre moluscos, están caracterizados los polímeros, identificados los polímeros más frecuentes, pero no hay un límite legal establecido de esas moléculas, de esos microplásticos en los moluscos, porque nadie se ha atrevido a establecer esos límites habida cuenta, y reitero, que la fase 2, que es la caracterización del peligro, en donde esos estudios experimentales nos llevan a establecer el no a él o el lo a él, han sido realizados. Claro que sí, muchísimas gracias, doctora. Tenemos un par de preguntas adicionales. Aquí ya viene una pregunta justamente de HOD. Wilfredo Hernán Revilla Caguana pregunta, buenas tardes, ¿cómo podemos ser miembros de la Organización Hispana de Toxicología? Pues Wilfredo, tienes que acceder a nuestra página web o bien a la revista Tox Enlace y hay un link para, digamos, hacerte socio. Hay que pagar una mínima cuota anual que dependerá de tu, digamos, situación profesional y desde, digamos, pasas a un comité que se reúne cada 2 semanas y pues serás admitido y bienvenido en esta familia de toxicólogos hispanos.
porque tienes muchísimos más beneficios de los que te podrás imaginar. Así es verdad. Entonces ahí lo invitamos no solamente a Wilfredo, sino a todos los que nos están viendo para que entren a la página web del HOT y puedan registrar, en primer lugar, visitar la página y puedan ver las opciones de cómo pueden ser miembros. La última pregunta es de Héctor García del Carpio. Buenas tardes. Referente a la contaminación de microplásticos y sus derivados de menor tamaño como los nanoplásticos, en algunos artículos donde se examinó el posible efecto de estos sobre los procesos metabólicos de algunas plantas, se evidenció un efecto leve sobre estos. Quisiera saber si tiene conocimiento sobre un estudio similar en humanos. No, los microplásticos no han sido evaluados en humanos, ni los nanoplásticos. Entonces no hay estudios ni de toxicidad crónica, ni aguda, ni subcrónica de nano ni microplásticos en humanos. Se sospecha que los efectos de los microplásticos en humanos serán similares a los observados en animales marinos. Se habla de disrupción endocrina, neurotoxicidad, afectación del crecimiento, efectos diversos, pero en humanos no hay estudios de efectos por exposición dietética a esta sustancia. Además, tampoco hay métodos de análisis de nanoplásticos en ningún tejido humano ni alimentario. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Esas fueran todas las preguntas también por una cuestión de tiempo. Le agradecemos nuevamente su presencia a usted y obviamente como representante del HOT, quien es nuestro patrocinador y que nos ha apoyado tanto en la realización de este gran evento. Muchísimas gracias, doctora Carmen Rubio. Muchas gracias a todos y un saludo a mi querido amigo Eduardo de la Peña, que veo que está conectado, también compañero toxicólogo español, miembro de HOT y líder de la Red Iberoamericana de Seguridad Química y Toxicología, otra de las redes también que les animo a consultar en su página web. Muchísimas gracias por esta oportunidad y anímense a unirse a HOT.